reconocer algunos vocabularios técnicos nada más. Le llamamos antígeno a todo lo que ingresa en el cuerpo y es extraño. Todo. No importa que sea, pero que sea extraño. A eso es antígeno, ¿verdad? Y todo lo que son, o sea que todas las sustancias antigénicas van a hacer que se active la respuesta inmunológica. Entonces esa también es una condición para que sea antígeno, que estimule, que promueva una respuesta inmunológica. A veces aparecen antígenos que no son extraños a nuestro cuerpo, pero nuestro sistema inmunológico sí reconoce como extraño. Y en esos casos también aparecen las enfermedades autoinmunes. No son nuestras propias estructuras, no son antígenos para nosotros, pero para las células que están dañadas, porque por algún mecanismo ellos reconocen eso como extraño, entonces ahí sí ya puede considerar, porque hay alguna patología de por medio, ¿verdad? Son antígenos todas las sustancias biológicas, son proteínas, hidratos de carbono, líquidos, todo pueden ser antígenos, cualquier sustancia extraña. Y aquí sí hay que diferenciar un poquito los antígenos, o se le conoce también como inmunógenos. ¿Por qué? Porque pueden desencadenar una respuesta inmunitaria. Y están los aptenos, que se les denomina antígenos incompletos, porque ellos no pueden por sí solos activar la respuesta inmunológica. O sea que son sustancias extrañas, pero son demasiado pequeñas o tienen algo en su estructura, entonces el organismo no reacciona ante la presencia de estos aptenos. Entonces ellos necesitan de una sustancia, de un componente extra para que ellos puedan desencadenar la respuesta inmune. Y ese componente extra son los transportadores, que al unirse con el apteno, ahí sí ellos pueden desencadenar la respuesta inmune. El transportador no es ningún tipo de antígeno tampoco, él por sí solo tampoco va a activar la respuesta inmune, pero si se une a un apteno, ahí los dos unidos ya pueden desencadenar una respuesta inmunológica. Y los adyuvantes son sustancias que aumentan el poder inmunógeno de una sustancia en particular. Entonces, los adyuvantes no son tampoco antígenos, sino que son sustancias que van a aumentar ese poder antigénico de una sustancia en particular. Por ejemplo, las vacunas utilizan muchos adyuvantes para que se estimule, para que aumente esa respuesta inmunológica. El adyuvante que más se utiliza en las vacunas es el hidróxido de aluminio, aunque no sea el adyuvante ideal porque tiene muchos efectos colaterales, pero es el que más se utiliza. El hidróxido de aluminio se utiliza como adyuvante en las vacunas de DPT, de la hepatitis, del hemófilos influenza y del Streptococcus pneumoniae. O sea que el adyuvante lo que hace es aumentar nomás el poder inmunógeno de estos microorganismos. Hay vacunas que utilizan otros tipos de adyuvantes que no son sustancias químicas, pero que también hacen que aumente ese poder inmunológico. Los adyuvantes de la memoria van a ser muy importantes porque sin esos adyuvantes la respuesta, o sea que no se va a generar memoria inmunológica. Para que se activen las inmunoglobulinas G, se necesitan de estos adyuvantes. Los antígenos pueden clasificarse de acuerdo al origen que tienen en endógenos y en exógenos. Endógenos cuando es algo propio del organismo, algo que es propio y está generando una activación de la respuesta inmunológica. En algunos
algunos casos suelen ser beneficiosas cuando el organismo le reconoce como antígeno, por ejemplo, algunas células cancerígenas que se desarrollan dentro del cuerpo, entonces empiezan a atacar a esas células cancerígenas de forma que no puedan proliferar. En esos casos van a ser beneficiosos. Pero si ellos actúan eliminando sustancias que sí son necesarias, ahí sí ya van a ser perjudiciales y ahí aparecen las enfermedades autoinmunes. Y las exógenas son aquellas que vienen de afuera, que no son propias del organismo, pero que ingresan de forma externa y desencadenan esa respuesta inmunológica. Si consideramos la clasificación de acuerdo a la especie, pueden ser senoantígenos, pueden ser aloantígenos o pueden ser autoantígenos. Los senoantígenos es cuando unas sustancias son sustancias comunes a una determinada especie y, por ejemplo, partes de un animal que se introduce en el humano, por ejemplo, a veces se hace injerto de piel de alguna zona de algún animal en determinada zona del cuerpo. En esos casos, eso va a ser reconocido como un senoantígeno, porque no es de la especie humana, pero igualmente es introducida dentro del cuerpo. También algunas vacunas son producidas a partir de proteínas de animales, principalmente proteínas del huevo, entonces esas se introducen en el cuerpo y esas van a ser reconocidas como antígenos y van a desencadenar una respuesta inmunitaria. Los aloantígenos son antígenos que son propios de la especie y solo que no es nuestro, es de otro humano, pero que se inserta dentro de uno mismo. El autoantígeno es cuando parte de mi cuerpo se quita y se pone en otro lugar. Por ejemplo, la famosa autovacuna que la gente habla mucho, esa que se sacan la sangre y se vuelven a inyectar de nuevo, ¿verdad? Que para mí no tiene ningún sentido, pero hay gente que hace. Que para mí lo único que hace es como que la sangre se inyecta en el músculo, por supuesto que el cuerpo va a reaccionar porque la sangre no es su lugar en el músculo. Entonces hay una respuesta inflamatoria, aumentan las células de la inmunidad, pero no es porque aumenta la inmunidad, aumenta la reacción a ese efecto en esa zona. Entonces, para mí no tiene ningún, pero hay gente que dice que sí, le hace bien. Bueno, según la naturaleza química, los antígenos pueden ser proteicos, si son proteínas, pueden ser lipídicos, si son lípidos, pueden ser polisacáridos, y luego de acuerdo a la composición química que tenga ese antígeno. La estructura de los antígenos, generalmente los antígenos necesitan tener un tamaño específico para que puedan desencadenar la respuesta inmunológica. Si son demasiado pequeños, no desencadenan, ahí actúan como aptenos nada más. Necesitan de un transportador o de alguna sustancia que se adhiera para que sean de mayor tamaño y ahí sí activar la respuesta inmunológica. Si es que tienen una estructura mayor a 100.000 Daltons, ahí sí van a activar de forma óptima el sistema inmunológico. Si son más pequeños, pueden activar, pero no a gran escala. Los antígenos que tienen peso molecular de 10.000 Daltons pueden funcionar también como antígenos, van a desencadenar la respuesta inmunológica, pero no van a desencadenar, o sea que no van a activar todas las respuestas inmunológicas. Y cuando tienen menor a 4.000 Daltons, tiene que ser, ahí sí que ya no tienen ninguna acción antigénica, ahí no van a activar la respuesta inmunológica. Y la conformación antigénica sí es muy importante para que también desencadenen esa respuesta inmunológica. Por ejemplo, un antígeno que está cargado eléctricamente, va a depender de con qué carga está ese antígeno para que active o no active la respuesta inmunológica.
porque si están cargadas eléctricamente y con la misma carga de las células, esas van a repelerse, ¿verdad? Entonces no van a unirse para poder activar esas células de la respuesta inmunitaria. Entonces en ese caso no van a poder activar. Y también en la desnaturalización. Hay antígenos que cuando se desnaturalizan activan, y hay antígenos que cuando se desnaturalizan ya no activan ninguna célula. Entonces depende también de qué tipo de sustancias sea. Los epítopos, como les dije, son la parte del antígeno que se va a unir al anticuerpo y que va a desencadenar una respuesta inmunológica. El epítopo o determinante antigénico es la parte activa del antígeno que ingresa. Aquí tenemos un antígeno. El epítopo es lo que está adherido al antígeno y el parátopo es la zona que se une al anticuerpo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que conocer bien. El epítopo corresponde a esta misma. Y el receptor, en este caso, está en la célula, una célula que tiene adherida anticuerpos. Entonces este es un receptor que se va a unir a este antígeno, al epítopo de este antígeno, y en esta zona este es lo que se denomina parátopo. Siempre es la unión del parátopo con el epítopo lo que va a desencadenar la respuesta inmunológica. También la vía de administración influye para que desencadene o no la respuesta inmunológica. Entonces hay antígenos que ingresan por la sangre, que van directo a la circulación sistémica, entonces esas van a activar, lo primero que van a activar son la respuesta inmunológica adaptativa. Ahí sí no se va a poder activar la respuesta inmunológica innata, porque la innata generalmente se activa cuando se ingresa por mucosas o por piel, porque es lo que está por debajo de algunos tejidos. Pero cuando ingresa directo ya por medio de la sangre, por una vía endovenosa, por ejemplo, entonces ahí sí lo primero que se va a activar ya es la respuesta adaptativa. Bueno, también se puede desarrollar tolerancia periférica. La tolerancia periférica se da cuando estamos en contacto repetidas veces con un antígeno. Entonces el cuerpo es como que se acostumbra y ya no reacciona. Pero eso se da, se habla de una tolerancia periférica, porque después vamos a ver lo que es la tolerancia central. Ahí es otra cosa. La tolerancia periférica se da por dosis repetidas de un mismo antígeno. Entonces ahí las vacunitas esas que se utilizan para tratar las alergias, utiliza este mecanismo. Por ejemplo, acá alguien tiene familiar o alguna vez fue alérgico, esas vacunitas, esas terapias que se hacen con vacunitas. ¿Qué es lo que se hace? Se administra pequeñas dosis del antígeno que genera alergia, entonces el cuerpo es como que se le aplicó pequeña dosis y no reaccionó. Y después el cuerpo reconoce ya eso como algo normal, entonces ya no reacciona. O sea que es el fundamento de esa medicación. Y lo mismo pasa, otra vez me viene el mosquito en Barigüí, ¿verdad? La gente que está acostumbrada a ese mosquito ni sienten ellos, ¿verdad? Para ellos es tan normal, para la gente que no, sí que le deja todo rojo, todo matizado la piel, queda porque le pica y... Entonces se desarrolla una tolerancia periférica a dosis repetidas, y a veces también se le administra altas dosis para que el cuerpo eso pueda reconoce una vez, pero después ya se acostumbra. Y eso es